a los nuevos. Yo soy Sofía Beán, soy presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología del Distrito Córdoba de esta gestión. Antes de empezar con la clase, contarles, seguramente les llegó ya la información, que nosotros estamos trabajando en conjunto con CONAREC, seguramente estarán ustedes participando la mayoría. Tenemos una actividad, planificamos desde la sociedad hacer más intervenciones y llegar un poco más a la comunidad, más allá de lo científico y lo académico que venimos haciendo desde hace muchos años. Nuestra sociedad tiene casi 50 años, nuestra sede en Córdoba tiene casi 50 años, dentro de poco cumpliremos 50 y haremos un festejo. Estamos haciendo más actividades a la comunidad y eso también, digamos, nos involucra a todos, a ustedes también. Tenemos previsto para el 5 de agosto hacer una actividad en el Parque Sarmiento, que es sábado, en alusión a la semana de la concientización de la muerte súbita que se generó hace 8 años desde la SAC, desde Buenos Aires. La semana de la muerte súbita es más a fin de mes, pero haciendo consenso terminamos decidiendo hacer esta actividad el 5, que es ahora, no este fin de sino el otro. Los organizadores somos SAC, tenemos muchos colaboradores, como la Municipalidad de Córdoba, Defensa Civil. Bueno, es como que esta actividad se viene planeando hace mucho, pero con esta situación que pasó hace poco, de este arranque que hizo la muerte súbita, es como que se enardeció más y estamos más focalizados en eso. Vamos a tener, viene gente de la Fundación Cardiológica de Buenos Aires, referentes nuestros, que por ahí ustedes los pueden llegar a ver en los congresos cuando van a Buenos Aires. Y vamos a hacer, con el apoyo de la Municipalidad, la Secretaría de Salud y Defensa Civil, demostraciones de RCP, ¿sí? en el teatro griego, ¿no conocen? Yo no vivo acá, pero sé que los sábados a la mañana se corta el Parque Sarmiento, hay mucho movimiento, mucha actividad, así que sería lindo que puedan participar. En el teatro griego en sí, se va a hacer, el horario es el 5 de agosto, el horario es de 11 a 2 de la tarde, en el horario central desde de la 12 a la 1:30, 2, más o menos, se va a hacer demostraciones de RCP. Vamos a tener más de 30 muñecos disponibles que no son nuestros, sino que son, digamos, de esta organización que se generó desde la Municipalidad de Defensa Civil, la Secretaría de Salud. Y también vamos a tener una carpa, una estación cardiosaludable, donde la idea es, con una balanza, con cintas, folletería que tenemos con infografía, hacer una concientización también en lo que es prevención primaria, ¿sí? Así que todos los que quieran participar, bienvenidos, invitados. Es un rato, de ahí me dice, bueno, el fin de semana, pero sería bueno que también estén visibles ustedes desde CONAREC, porque el logo de CONAREC va a estar en toda la infografía y en toda la información que vamos a ir difundiendo. Así que bueno, bienvenidos a los nuevos. La idea es poder juntarnos presencialmente, a pesar de que nos gusta esto de poder estar desde nuestra casa, pero está bueno que nos veamos la cara de vez en cuando se pueda. A veces algunos disertantes no pueden y por eso puede que de acá todo el curso haya días, haya jueves que nos veamos de manera virtual y algunos otros jueves que nos encontremos acá. Los canales de comunicación, ustedes ya lo tienen, el mail, la secretaria, el WhatsApp, así que bueno, cualquier duda que vaya surgiendo, no duden en contactarnos, ¿sí? Bueno, estos temas son como por ahí, para los que ya están más avanzados, demasiado simples, está bueno que repasemos, y vengo a traerles también una información nueva, que ojalá que de acá a unos años podamos tener acceso todos, y nos sirva como parte de los métodos complementarios de diagnóstico y de valoración pronóstica también, que es la espirometría con consumo de oxígeno, ¿sí? Yo trabajo en el Hospital San Roque, en el departamento de ergometría, y bueno, antes de empezar a hablar específicamente de lo que es el método diagnóstico de la ergometría, hablarles un poquito de cuáles son, ahí está, cuáles son las adaptaciones del corazón al ejercicio, para hablar un poquito de fisiología rápidamente, porque si no podríamos estar mucho tiempo. Hay libros de fisiología del ejercicio muy interesantes que nos llevan a segundo año de nuestra carrera de medicina, pero saber que interfieren las catecolaminas por una vía nerviosa y por una vía sanguínea, y por la vía nerviosa, obviamente afectando el cronotropismo y el dromotropismo,
Esto hace un aumento de la frecuencia cardíaca y de la velocidad de transmisión. Y por vía sanguínea, a través de la adrenalina, con también afectación del nodo sinusal, sistema de conducción, y en las células miocárdicas, aumentando la contractilidad. A su vez, hay una disminución del sistema parasimpático, y esto hace a más aumento del cronotropismo. Entonces, nuestra frecuencia cardíaca va a aumentar, puede aumentar entre 20 y 30 latidos por minuto. Respecto a mecanismos tisulares, todos los metabolitos vasodilatadores que conocemos, por disminución de la presión de oxígeno, del pH, consecuentemente aumento de la presión de dióxido de carbono, también aumenta el potasio, la adenosina, histamina, todas las prostaciclinas que conocemos, aumenta el lactato, la osmolaridad y la temperatura local. Hay un aumento de la volemia, por supuesto, por redistribución más eficiente del flujo sanguíneo, supremacía del sistema renina-angiotensina-aldosterona por sobre el péptido natriurético atrial, y aumento de la concentración de la hormona antidiurética. Y este aumento de volumen sistólico es distinto en una persona sedentaria y en una persona entrenada, ¿sí? Que esos parámetros ya están estudiados. En reposo, el sedentario tiene un volumen sistólico entre 70 y 70 mililitros, a diferencia del entrenado que llega arriba de 100, puede llegar, y durante el ejercicio, 100 a 120 en el sedentario y hasta 200 en el entrenado. Valor importante en el tema de la rehabilitación cardiovascular, hay aumento también en el retorno venoso, y esto es por todo lo que sucede en aumento del tono de los vasos, protección constante de la arteria venosa del Ejar, aumento del drenaje de los vasos venosos musculares, un mejor tono vasomotor venoso, acción eficiente de las válvulas periféricas, hay aumento de la presión negativa intratorácica durante la inspiración, posición del cuerpo en desgusto. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a condicionar la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio? Que también es muy importante más allá del ST o las arritmias que nosotros evaluamos en la arritmia, pensando siempre en la enfermedad coronaria. Depende del grupo muscular que participa del ejercicio. Por eso no es lo mismo una ergometría hacer en bicicleta que una ergometría hacer en cinta. Eso ya lo sabemos, porque con los miembros superiores hay una mayor respuesta que con los miembros inferiores, y porque también hay un mayor reclutamiento de las unidades motoras tipo CT. También depende la frecuencia cardíaca de la cantidad de músculos que estén involucrados en este ejercicio. A un mismo valor relativo de esto que es el consumo de oxígeno máximo, en el ciclista hay más respuesta que, por ejemplo, en una carrera pedestre. Es lo mismo, tren superior que tren inferior. Y si hablamos del sexo biológico, a una misma carga de trabajo, por supuesto que la frecuencia cardíaca de las mujeres es mayor que en los hombres. Vamos a hablar de la edad, y acá entra la famosa fórmula que usamos, que es 220 menos la edad, que es como una fórmula muy general y que se usa en general, pero no tenemos que dejar de conocer que hay una fórmula, que es la fórmula de Tanaka, y que esta fórmula involucra a las personas, digamos, si son sedentarias o entrenadas, o activas, que es la clasificación, y esto nos va a dar una diferencia. Hay una fórmula un poco más específica, que es ese 220 menos de edad, que es que la frecuencia cardíaca máxima la calculamos. Entonces, 208, ¿sí? Que es lo que está en negrita, menos 0.7 por la edad en años. Y vamos a comparar, por ejemplo, dos personas, una de 20 años, la frecuencia cardíaca máxima según la fórmula clásica es 200, y un poquito menos con la fórmula de Tanaka. Y así, también si vemos y comparamos en una persona de 70 años. Condiciones ambientales. Obviamente que también influyen en la frecuencia cardíaca, no es lo mismo, hay que ver la temperatura, hay que ver la humedad y también la presión atmosférica. Eso todo va a influir en el aumento de la frecuencia cardíaca. Y, por supuesto, también que depende del grado de entrenamiento, porque las personas que están entrenadas tienen frecuencias cardíacas submáximas inferiores a las personas que no están entrenadas o están subentrenadas. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar específicamente de lo que es una ergometría computada, que es como se pide cuando hacemos el RP.
No es lo mismo pedir una ergometría sola que una ergometría computada, y eso por ahí, a los que estamos en instituciones públicas no lo sabemos, pero en las instituciones privadas, para las obras sociales, es una ergometría computada. Y esta prueba tiene 3 etapas, que todas las etapas son importantes, ¿sí? El reposo inicial, el ejercicio propiamente dicho y la recuperación. Tengamos en cuenta que por ahí en los consultorios el tiempo es muy corto y nunca, o generalmente no lo hacemos debidamente. Las recuperaciones son mucho más cortas de lo que deberían ser. La recuperación es tan importante como el ejercicio porque es ahí donde también podemos encontrar arritmias o otras alteraciones. Si vamos a hablar de sensibilidad y especificidad, todo esto tiene que ver, o sea, las últimas actualizaciones que tenemos en ergometría son de 2010, y buscamos en consenso SAC 2010, y en base a eso está hecha la clase principalmente. Entonces, esta prueba tiene una sensibilidad del 68%, o sea, hablamos de detección de sujetos enfermos, una especificidad de 77%. Estamos hablando de detección de sujetos no enfermos. Entonces vamos a tener una alta sensibilidad en pacientes mayores y que tengan enfermedad arterial coronaria múltiple, de 3 vasos, pero baja sensibilidad en aquellos pacientes jóvenes y que tengan enfermedad arterial coronaria de un solo vaso. ¿Sí? Falsos positivos, baja especificidad en pacientes que tengan enfermedad valvular, gente con hipertrofia ventricular izquierda, y pacientes tratados con medicación como digoxina porque van a tener alteraciones previas del electrocardiograma y eso va a bajar la especificidad. ¿Y cuáles son las indicaciones? ¿Sí? Tenemos indicaciones diagnósticas de por sí, y hablando de lo que es cardiopatía isquémica, detección de isquemia, cuando sospechamos enfermedad coronaria, por ejemplo, dolores de etiología dudosa, pacientes que tengan un electrovasal con alteraciones de la regeneración ventricular, ondas Q sospechosas, arritmia ventricular con pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular, individuos aparentemente sanos, ¿sí? Pero con una probabilidad mediana de enfermedad coronaria, dependiendo de la edad, el sexo y los factores de riesgo. También hay indicación en deportistas de alto rendimiento o exigencia, o en poblaciones especiales, como por ejemplo pilotos de avión, que les puede llegar a tocar en su consultorio hacer evaluaciones a pilotos de avión o conductores de vehículos, montañistas. Debería ser indicación en todos los pacientes mayores de 35 años con factores de riesgo cardiovascular, pero esto mucho no se hace, porque por ejemplo en los gimnasios no se hace una ergometría a todos los personas que van más de 35 años con o sin factores de riesgo, por ahí no se conocen, nunca viene el médico y tienen factores de riesgo cardiovascular. Muchas veces solo verlos nos damos cuenta que por sedentarios, por sobrepeso o obesidad ya tienen factor de riesgo. También es indicación en enfermedad coronaria ya confirmada, pacientes que han tenido evento o cirugía revascularización miocárdica, que tienen antecedentes de angioplastia, ángulo inestable, infarto previo, que en este caso después ya les voy a hablar específicamente cuáles son los tiempos en este tipo de pacientes para la ergometría. Y también esta indicación en pacientes con enfermedad coronaria de otros tipos como puente muscular, espasmo coronario o anomalías coronarias. Esto es indicación diagnóstica. Pero también tenemos indicaciones evaluativas. Pacientes, control de pacientes con valvulopatías conocidas, pacientes con miocardiopatías, evaluación de la hipertensión arterial, por supuesto que el hipertenso controlado, porque si yo lo veo por primera vez al paciente, le doy medicación o le doy medidas higiénico-dietarias, no le puedo pedir la ergometría en esta consulta porque seguramente, que es lo que pasa, que el paciente hay altas chances de que cuando vaya a hacer la ergometría, hipertenso. Y la hipertensión en la ergometría, cuando va a iniciar el estudio, está contraindicada la hipertensión. Entonces, es evaluativa en pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión como control, ¿sí? También es indicación el grupo de las cardiopatías congénitas en pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca,
pacientes con arritmia, trastornos de la conducción, pacientes con claudicación intermitente de miembros inferiores, síndrome de preexcitación ventricular, de largo, otras patologías de los canales iónicos, en la evaluación también del síncope, y como evaluación en pacientes, en personas entrenadas, ¿sí? Deportistas, y en la rehabilitación cardiovascular. Estas son las indicaciones evaluativas. Vamos a ir a las contraindicaciones, y sepan que la ergometría es un procedimiento seguro, y la tasa de muerte de infarto es de 1 en 2.500. ¿Sí? Personalmente, hace muchos años que hago ergometría y toco todas las maderas, nunca tuve ningún inconveniente. No hay que tener miedo a hacer ergometría, digo. Aparte, ¿por qué? Porque pasa mucho que uno hace pruebas submáximas o pruebas, subestiman a los pacientes cuando hay que siempre tratar de llegar al máximo, ¿sí? Dentro de lo que se pueda. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Vamos a dividir en grupos de absolutas cardíacas y extracardíacas. Absolutas cardíacas, el infarto dentro de los 2 primeros días, ¿sí? O ángulo inestable de alto riesgo, o pericarditis o miocarditis aguda, insuficiencia cardíaca descompensada. Descompensada hablamos de un paciente con edema, con disnea, con taquicardia, con hipotensión. TB o taquicardia supraventricular en el estado de reposo. Por eso es importante tener un electrocardiograma basal, porque puede que el paciente venga, no me respira nada, y yo encuentro que en el electro tiene una arritmia, y hay ciertas arritmias que están contraindicadas para iniciar el esfuerzo. Trastornos de la conducción, ¿sí? Sintomática, no todos los trastornos de la conducción a veces están contraindicados. Arritmia ventricular compleja, y ahí la estenosis aórtica sintomática es una contraindicación absoluta, ¿sí? Como contraindicaciones extracardíacas absolutas, bueno, todo lo que sea de alto riesgo, tromboembolismo o tromboflebitis reciente, aneurisma cerebral, cualquier enfermedad que esté en su etapa aguda o descompensada, paciente con antecedentes de un aneurisma, o cualquier descompensación metabólica. La diabetes compensada también es una contraindicación absoluta. Si vamos a las relativas, como contraindicaciones relativas cardíacas, la estenosis aórtica grave asintomática es el gris de la ergometría, la miocardiopatía hipertrófica, paciente con lesión conocida del tronco de la coronilla izquierda, cambios electrocardiográficos recientes, hipertensión arterial o pulmonar de alto riesgo, que es lo que hablamos del hipertenso, trastornos mentales psiquiátricos, bloqueo AV de tercer grado asintomático, y dentro de lo extracardíaco, la insuficiencia renal crónica, alteraciones electrolíticas, trastornos psiquiátricos, la anemia también puede ser una contraindicación. Me ha pasado alguna vez que viene un paciente como un prequirúrgico a hacerse una ergometría, y ya el aspecto era de un paciente anémico, lo interrogo, y era un paciente que estaba en plan de cirugía de un tumor de colon, con transfusiones previas, con hemorragia. Entonces, este paciente no estaría en condiciones de subirse a una bicicleta y hacer una prueba de esfuerzo. Y enfermedades neuromusculares, musculoesqueléticas. ¿Cuáles son los parámetros que yo tengo que evaluar en una ergometría? Tenemos parámetros clínicos, parámetros electrocardiográficos, parámetros hemodinámicos y capacidad funcional. Que estos son los parámetros que después yo voy a hacer en el informe, voy a poner en el informe cuando termine el estudio. Parámetros clínicos, todos los síntomas que el paciente tenga, ¿sí? El paciente refiere que tiene dolor de pecho, signos de disfunción del ventrículo izquierdo, como por ejemplo orales, que es importante ir viéndolo al paciente y si hace falta apuntar los pulmones, disnea, claudicación, percepción del esfuerzo, que el paciente diga que esta es por ahí la limitante de la ergometría convencional. Es subjetivo. Muchas veces pasa que el paciente dice no aguanto más, pero no, me tengo que quedar con esa percepción, y a veces por esa percepción del esfuerzo del paciente suspender la prueba. Y muchas veces no era que no daba más. ¿tá? Respecto al electrocardiograma,
ST, ir viendo siempre depresión o elevación del ST, teniendo en cuenta que el electrocardiograma basal de reposo no tenga alteraciones previas del ST, arritmia, alteraciones en la conducción. Con respecto a los parámetros hemodinámicos, es lo que vamos controlando durante de etapa en etapa, que es el control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, el producto de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Los nuevos software calculan todo y ya nosotros no tenemos que más que tomar la presión, incluso vienen algunos con tensiómetros incluidos, que van tomando solos la presión arterial y ni siquiera nosotros tenemos que tomarla. Y con respecto a la capacidad funcional, esto es los métodos que nosotros informamos también y que importan mucho por ahí en el deportista de alto rendimiento, o en el paciente con afección coronaria, o en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca para rehabilitación cardiovascular o pretrasplante, ¿sí? Y el tiempo de ejercicio también es importante. Yo les puse acá motivo para detener la prueba, pero queda cuáles son también los motivos para no empezar la prueba, ¿sí? Importante al interrogatorio y al examen físico antes de empezar la prueba, evaluar el electrocardiograma, la presión arterial tiene que estar en valores estables antes de empezar la prueba, según consenso 150, sería 150 como sistólica máxima y 100 como diastólica máxima para empezar la prueba, porque si el paciente está con presión más alta, seguramente que en la próxima etapa, en el primer o segundo esfuerzo, voy a tener que suspender y la prueba no va a ser objetiva y no va a ser concluyente tampoco. Arritmias, como dijimos, la frecuencia cardíaca, que no son bloqueos. También tener en cuenta el tema de la alimentación, que por ahí no lo evaluamos, pero pasa más en personas jóvenes que vienen en ayunas y después hipotensas y termina siendo un problema porque el paciente es sano, pero al no haber comido nada, terminamos haciendo una prueba que tampoco es concluyente. Vamos a los motivos para detener la prueba. Tenemos motivos clínicos, agotamiento extremo, subjetivo, ¿sí? Uno por ahí con la experiencia va viendo cuál es el agotamiento extremo, porque muchos pacientes dicen estoy cansado, y uno sigue y sigue y sigue un poquito más, lo estimula, y el paciente hace una o dos etapas más. Angor típico, que sí ya lo conocemos, signos y síntomas de bajo flujo, palidez, sudoración fría, mareos, que el paciente refiere a que tiene dolor en las piernas, en miembros inferiores, y disnea desproporcionada al esfuerzo. No siempre tenemos en el consultorio, en el laboratorio de ergometría, un oxímetro, pero sería importante también evaluar con un oxímetro de pulso la saturación, que es un parámetro más. Con respecto a la presión arterial, 250 milímetros de mercurio de sistólica y 130 de diastólica son los parámetros, ¿sí? Para suspender la prueba. Supongamos que el paciente no está tan cansado, pero empieza a subir la presión de manera desproporcionada, este es el límite, ¿sí? O, mal pronóstico, la caída de la presión arterial sistólica durante el esfuerzo. Respecto a los parámetros electrocardiográficos, si vamos al ST, infradesnivel del ST mayor a 4 milímetros o de menor magnitud asociada a Angor, teniendo en cuenta que los cambios electrocardiográficos en esta prueba, en la ergometría convencional, primero aparecen cambios electrocardiográficos y después el dolor, ¿sí? Puede que nosotros veamos antes la alteración del ST y el paciente no tiene síntomas y empezamos la recuperación y ahí empiezan los síntomas. No es común que duela el pecho y que no haya cambios en el electro. Eso también tener en cuenta porque claramente eso no es cardiovascular muchas veces. Aparte del dolor que no es cardiovascular, porque es de origen isquémico, es un dolor por ahí en puntada, que tiene que ver con la respiración, ¿sí? O en la boca del estómago, y no el dolor del angio. Respecto al supra-ST, el supra-ST de por sí es indicador de prueba positiva, ¿sí? Por supuesto tiene que estar relacionado con las derivaciones o con las caras que estamos investigando. Depende, a veces tenemos la posibilidad de tener acceso a las 12 derivaciones electrocardiográficas, otras veces tenemos las derivaciones que vemos en la ergometría son
las tres caras que nos importan, que son la cara anterior, la cara lateral y la cara inferior, con D2, B2 y B5, muchas veces, no siempre tenemos todas las 12 derivaciones. Arritmia ventricular compleja, que la arritmia ventricular compleja no es bigeminia o trigeminia, ¿sí? Sino es triplete o TB, que por ahí no es lo común, no llegamos a eso, pero puede aparecer. Taquicardia paroxística, FA paroxística, bradicardia desencadenada por el esfuerzo, normal, trastornos de la conducción o bloqueo de la rama izquierda de probable etiología isquémica. Y hablarles un poquito de la diferencia que hay entre los dos métodos que utilizamos, más allá de los protocolos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una bicicleta y una cinta? Nosotros tenemos bicicletas, siempre lo hemos tenido, por supuesto que en las personas con patología es mucho más amena la bicicleta que la cinta que corre más riesgo con las personas más añosas sobre todo. El esfuerzo isométrico es mayor en la bici porque estamos usando piernas, perdón. La frecuencia cardíaca se llega más fácil a la frecuencia cardíaca máxima con la cinta porque usamos más grupos musculares. La presión arterial sistólica es mayor en la bicicleta. El consumo de oxígeno es mayor, se alcanza más fácil en la cinta. El costo es menor de la bici, por supuesto. Aparte del espacio físico, uno requiere más espacio físico si tiene una cinta. Genera más ruido electrocardiográfico la cinta porque estamos moviendo muchos más grupos musculares, entonces el registro es menos estable en la cinta, y la sensibilidad del ST también es mayor en la cinta deslizante que en la bicicleta. Vamos a ir ahora a las unidades de medida que utilizamos para el esfuerzo. Y entonces acá tenemos que en la bicicleta la intensidad de la carga es la resistencia al pedaleo que ponemos con los pies. Se mide en unidades de potencia, puede ser en vatios o kilogramos minutos cuando usamos las pesitas con las bicis más viejas, ¿sí? Y hay una equivalencia entre los kilogramos minutos y los vatios. Las variables físicas que intervienen son, por supuesto, que el radio de la rueda de la bicicleta, la resistencia al pedaleo y las revoluciones por minuto. Y le vamos a decir al paciente, porque tenemos el relojito que nos va kilómetros hora, le vamos a decir al paciente que pedalea a una velocidad constante aproximadamente de 20 kilómetros por hora. Los software actuales ya vienen y nos calculan todo, pero antes sepan que desde que se paraba al paciente segundos, se hacía un electro y se lo volvía a poner a pedalear, se hacían todas estas mediciones de manera manual, ¿sí? Pero nos puede pasar haciendo consultorios o estando en algunas instituciones o en otras, que tengamos que hacer esta equivalencia entre watts y kilogramos minutos. Entonces, las pesas que tenemos en las bicicletas de antes, por así decirlo, son pesas más chiquitas o más grandes. La pesa más chiquita pesa 150, en realidad son 500 miligramos o 1 kilo, pero ese 150 kilogramos equivale a 25 watts y 300 a 50 y 600 a 100. En la cinta vamos a tener las variables que son la velocidad y la inclinación, ¿sí? Y protocolos distintos. ¿Cuáles son las variables que medimos en la ergometría? Como dijimos hace un ratito, la capacidad funcional, y a mayor capacidad funcional, menor mortalidad, ¿sí? Cuanto más capacidad funcional tenemos, menor mortalidad según las estadísticas. ¿Y qué es el MET? El MET es el consumo de oxígeno de 3,5 mililitros minuto por kilogramo de peso de masa corporal en reposo. O sea, un MET son 3,5 mililitros por minuto de consumo de oxígeno. Esta fórmula la podemos sacar de manera manual también, y es esta que le pongo ahí. Entonces nosotros vamos a encontrarnos después, podemos hacer el cálculo de cuántos MET son ciertas actividades físicas, ¿sí? En la clasificación de capacidad funcional hablamos de capacidad funcional 1 a 4. 1 es la capacidad funcional más alta, porque es al revés, que es por encima de 6 MET, ¿sí? De 4 a 6 MET capacidad funcional 2.
que hay una lista de muchas actividades, desde barrer, cocinar, lavar el auto, planchar, que nos hablan de esta capacidad funcional, ¿sí? Capacidad funcional 3 es de 1 a 2 y menos de 1 es 4. Que también lo vemos cuando le preguntamos al paciente si sube escaleras o qué tipo de actividad física hace. Con respecto a la variable frecuencia cardíaca, saber que es incompetencia cronotrópica cuando no alcanzamos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima para ese paciente. De allá, cuando hablábamos de la edad y los cálculos que hacemos de 220 menos la edad, cuando no se alcanza el 85% de ese 100, de 220 menos la edad, hablamos de incompetencia cronotrópica, ¿sí? Y podemos hacer o calcular manualmente el índice de la respuesta cronotrópica, que es más del 80%, con esta fórmula en la que se evalúa la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca en reposo, la fórmula de 220 menos la edad. Eso nos va a dar un porcentaje que lo normal es que sea más del 80%. Puede haber aumento exagerado en el esfuerzo de la frecuencia cardíaca y esto está relacionado con lo que también hablamos hace un ratito de principalmente el desacondicionamiento físico, pero también situaciones patológicas como la anemia, el hipertiroidismo. Y un dato que está bueno tener en cuenta, sobre todo en la insuficiencia cardíaca, que es la recuperación al primer minuto, que es un parámetro que no lo tenemos en cuenta hasta que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca que está posiblemente en plan de trasplante cardíaco. Esa frecuencia cardíaca, desde el máximo esfuerzo hasta el primer minuto, tiene que bajar más de 12 latidos. O sea, si yo tengo 150, si el paciente en la etapa máxima llegó a 150 latidos por minuto, por así decirlo, tiene que haber bajado en ese primer minuto a 38 latidos, 138, perdón, o más. Si no baja, eso también es un parámetro dentro de la clasificación. Tenemos clasificaciones en la prueba de esfuerzo, sobre todo consumo de oxígeno, que nos disminuyen, digamos, más riesgo de mortalidad al año. La variable presión arterial, bueno, tengan en cuenta que la presión arterial, a medida que vamos aumentando en las etapas de la ergometría, tiene que ir subiendo entre 10 y 20 milímetros de mercurio, que si tenemos hipertensión reactiva en el esfuerzo, eso, por más que no sea hipertensión, que yo no pueda hacer diagnóstico de hipertensión en la prueba de esfuerzo, este paciente tiene altas chances de ser hipertenso a futuro, ¿sí? Y tiene relación también con el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda. Hablamos de valores de 200, 210 en el ejercicio máximo. En un deportista, por más deportista que sea, si hay hipertensión reactiva, ese paciente debe ser evaluado periódicamente, por más que siga haciendo entrenamiento, y tener en cuenta que hay un 10% de pacientes que hacen la hipotensión en el primer minuto de la recuperación. Son los pacientes, no es patológico, ¿sí? No tiene ninguna implicancia, pero que pasa, y en jóvenes que no desayunaron, por ejemplo, no comieron antes de hacerse la prueba, y esos pacientes por ahí son un tema, porque se les baja la presión de golpe, hay que acostarlos rápidamente, hay que mantenerlos un ratito por ahí hasta requiriendo oxígeno, pero sepan que no tiene ninguna implicancia de mal pronóstico, digamos. Vamos a lo que es la valoración de severidad y pronóstico en enfermedad coronaria, sobre todo, que dijimos que si hay signos, alteraciones del ST, arritmia ventricular compleja, a baja carga, digamos, a 5 metros menos, eso es de mal pronóstico. Cuando hay un infradesnivel del ST descendente mayor a 3 milímetros, infra-ST en múltiples derivaciones, lenta recuperación de esas variables isquémicas después de los 6 minutos, ¿sí? Caída de la presión arterial durante el esfuerzo, como les dije, más de 20 milímetros de mercurio, y arritmia ventricular compleja. Y en la enfermedad coronaria, ¿cuándo es el momento oportuno de hacer una evaluación con ergometría? Después del infarto, la prueba precoz, que se llama, que no siempre la hacemos, que se puede hacer antes del alta, ¿sí? Entre los 5 y 7 días después del evento,
obviamente sin ninguna complicación. Esta prueba se hace submáxima con una frecuencia cardíaca límite de hasta 120 latidos por minuto o hasta 5 metros. ¿Sí? Lo evaluamos al paciente hasta la frecuencia cardíaca de 120. Esta prueba tiene altos índices de seguridad, ¿sí? No hay que tenerle miedo. En un paciente después de una angioplastia, idealmente, o vamos a tener mayor información después del primer mes de la angioplastia. Este INFCT, después de la colocación del stent, puede permanecer hasta en un 30% de los pacientes hasta 6 meses posteriores del estudio y del procedimiento. Y en el caso de los pacientes post-CRM, la ergometría no nos va a aportar demasiada información o mayor beneficio. Se usan otros métodos complementarios, ¿sí? Y le puse los datos que no pueden faltar en el informe que hacemos después de la ergometría convencional. Por supuesto que hay que poner si la prueba es máxima o es submáxima, y esto nos lo da el porcentaje de la frecuencia cardíaca alcanzada, y hablamos de 85% para que la prueba sea submáxima y 95% para que sea máxima. Concluyente y no concluyente, porque tiene que ver el tiempo que el paciente estuvo pedaleando, la presión arterial. Si fue una buena prueba que estuvo más de 5 minutos o 5 minutos pedaleando, podemos decir que es concluyente. Por ahí nos pasa que los pacientes que vienen a hacer ergometría tienen un problema en la rodilla, en la cadera, no saben andar en bicicleta, ha pasado un montón de veces, o no pueden pedalear por lo que sea, y esta prueba es no concluyente. No me voy a matar en hacer ningún informe porque no sirvió. ¿Ah? Es importante poner por qué se detuvo la prueba, ¿sí? Y en esto hablamos de fatiga y disnea, que es importante saber que fatiga es el cansancio muscular, y es el dolor en las piernas, y disnea es la falta de aire. Es muy distinto que la prueba se tenga por fatiga que por disnea, ¿sí? Más allá de dolor o lo que sea. Pero sí es importante poner si es detenida por fatiga, por disnea, por haber llegado al máximo también, a la carga que fue detenida, si hablamos de vatios o si hablamos de kilográmetros minutos, cuál fue el porcentaje de la frecuencia cardíaca alcanzado, es importante ponerlo, cómo se comportó el cronotropismo, cómo se comportó la presión arterial, si subió y descendió de manera escalonada, si hubo alteraciones del segmento ST, si hubo arritmias, y si la prueba es positiva o negativa, o insuficiente, que también es importante poner. Y la clase funcional, que la vamos a tener a partir de los MET alcanzados, y que los software actuales nos sacan toda esa información sin tener que hacer ningún cálculo. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Alguna duda? No sé si hay alguna pregunta en el chat. Bien. Una pregunta. Sí. En reposo es lo mínimo. Sí, en reposo sí. Bueno, yo les quiero, esto que les dije ahora, que lo encuentran en el consenso de 2010 y que lo ven desde el primer año, seguramente que como residentes están en algún momento de la residencia en el consultorio en laboratorio de ergometría. Yo cuando fui residente, estar en el consultorio de ergometría para mí era un pernazo, porque realmente es como que a nadie le gusta, pero qué importante más allá de esto, de una ergometría convencional, que por ahí es lo que más acceso tenemos todos, es saber evaluar y poder tener esta herramienta para después en el consultorio decirle a los pacientes qué hacer con esto. ¿Está? Porque yo le hago una ergometría negativa, listo, andá y caminá 1 hora. Me pasa con muchos pacientes añosos que van a la pileta, por ejemplo, y me dicen, yo no me canso, doctora, camino de un lado a otro, me hacen empujar la pared y bien. Y yo le hago una ergometría, en este caso, por ejemplo, le hice un consumo de oxígeno que es mucho más específico, un consumo pésimo, desentrenada mal. Y la señora va hace 3 años a la pileta. Sube entrenada mal. Por ahí no sabemos, no tenemos nosotros las herramientas, porque el que más tiene es el brazo del kinesiólogo, pero con tener los parámetros de frecuencia cardíaca, por lo menos uno sabe, decir, bueno, a ver, esta mujer con la edad que tiene, su frecuencia cardíaca máxima es tanto. Obviamente nadie entrena al 100% nunca, llegó a lo que llegó,
que fue más del 85, fue una prueba concluyente, y a la frecuencia que llegó estuvo súper bien. Ponele que esté a 135, el 85, que entrene, que mire, que aprenda a tomarse la frecuencia cardíaca, y que cuando está en la pileta, para un segundo, o se compra un relojito de esos que vienen, que hay de todos los precios, o se tome la frecuencia que diga, a ver, yo ahora estoy haciendo lo que más me hacen hacer en la pileta y tengo 100. Recontra subentrenada. Esto nos sirve para eso también. Por ahí no sabemos cómo prescribir el ejercicio, pero con estos parámetros básicos uno por lo menos da cierta herramienta para que los pacientes entrenen un poco mejor. ¿Ah? Porque yo puedo caminar 20 kilómetros, pero no hago que el corazón esté más rápido, que es lo que a la larga termina siendo el objetivo, y que hagamos esos entrenamientos, perdón, dentro de los umbrales o no. Por eso le quiero hablar ahora. Podría estar también un montón de tiempo, pero la idea es que tengan ustedes una noción de lo que es el consumo de oxígeno, que es algo que no tenemos tanto cercano, que lo escuchamos alguna vez, que lo hemos visto a Messi haciéndose a los futbolistas, este tipo de pruebas, y que para nuestros pacientes es muy bueno, y sobre todo en lo que se viene ahora, que es la insuficiencia cardíaca y la hipertensión pulmonar. También. Vamos a seguir entonces. Contarles que en el Hospital San Roque tenemos este equipo que surgió de una donación de la Embajada de Japón. Realmente es un gran avance para nosotros, porque por ahí uno piensa que solamente sirve para el deportista de alto rendimiento, pero el Hospital San Roque tiene mucho caudal de pacientes nuestros, y también del Hospital de Niños, que son pacientes la mayoría adultos, pero que se siguen controlando en el Hospital de Niños, y que con esta prueba, desde poder pedir una medicación súper cara que no se le autorizaban, hasta mejorar su capacidad funcional haciendo entrenamientos básicos que no requieren tantas cosas. Y diagnóstico también. Bien. ¿Qué es la ergometría con consumo de oxígeno o ergoespirometría? Es lo mismo, es un test ergométrico convencional como el que yo les conté, nada más que acá se le agrega la medición del intercambio gasoso, respiratorio y la ventilación pulmonar a través de una máscara que se pone con un arnés y va conectado a un analizador de gases. Entonces nosotros, en vez de tener una sola pantalla donde estamos viendo el electrocardiograma, agregamos una pantalla extra donde vemos todos los parámetros metabólicos y ventilatorios también. Entonces acá, más allá de evaluar lo que es aparato cardiovascular, también vamos a tener noción del aparato respiratorio y metabólico energético. ¿Qué es el consumo de oxígeno? Mucho de fisiología del ejercicio, que muchos odiarán o no querrán acordarse de aquellas épocas. El consumo de oxígeno es una relación entre el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Sabiendo que el gasto cardíaco es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, la relación, y este es el factor central, y el factor periférico, que es la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que tiene que ver con la difusión y transporte de oxígeno y la extracción tisular de oxígeno. Entonces, por eso intervienen desde el aparato ventilatorio cuando hacemos la inspiración, pasando por el aparato circulatorio, todo lo que es muscular, y a nivel mitocondrial, al revés, cuando volvemos con el dióxido de carbono hasta la expiración. Hay mucha información sobre todos los sistemas energéticos que utilizamos cuando nosotros hacemos un entrenamiento o cuando hacemos una simple ergometría, y saber que a partir de esto, de todo lo que usamos, los metabolitos que se van usando en el entrenamiento, si nosotros corremos 100 metros, si nosotros corremos 10 kilómetros, si hacemos entrenamiento de fuerza, son distintos sistemas energéticos que se acordarán. En base a esto es lo que vamos evaluando en la ergoespirometría. En la primera etapa, totalmente aeróbica del ejercicio, se oxidan los ácidos grasos durante un tiempo corto. Empezamos a usar lo que es la anaerobiosis y terminamos en anaerobiosis exclusiva, ¿sí? En todas las etapas, de lo mismo que hacíamos en una bicicleta sin medir con una máscara. Y van a escuchar por ahí, recuérdenlo, porque si a alguno le interesa esto, es súper interesante, la verdad, esto de los umbrales, ¿sí? Que nosotros medimos en esta prueba, y que según la bibliografía que usemos, tienen distintos nombres, pero son
el primer umbral y el segundo umbral, o BT1 y BT2, o el umbral mal llamado anaeróbico, porque todavía es cuando recién empieza los sistemas a trabajar en anaerobiosis, y el punto de compensación respiratoria. Hay muchos nombres, pero BT1 y BT2 nos queda bien y nos vamos a acordar todos. Esos umbrales son los que nosotros podemos medir y que nos van a servir desde el entrenado que quiere mejorar su rendimiento, el deportista de alto rendimiento que está midiendo a qué frecuencia está su umbral, algunos que hace deporte o está en esa, le sonará. Y también nos va a terminar de servir en un paciente de insuficiencia cardíaca que está pretrasplante y que este estudio le va a terminar de completar todo para decidir si este paciente está en lista de trasplante y debe ser trasplantado o no. Toda esa gama de indicaciones. Nos acordamos de la ergometría convencional y hablábamos de la enfermedad coronaria, que decíamos que era diagnóstica y evaluativa. La indicación de la ergospirometría en sí no es diagnóstica, ¿sí? Nos sirve mucho en este tiempo en todos los pacientes que han tenido COVID, en todas las personas que han tenido COVID y que han quedado con esta disnea que no la podemos evaluar de ninguna manera porque hacemos una espirometría y es en reposo y la espirometría nos da normal, pero el paciente dice que camina una cuadra y se cansa y le falta el aire y no lo puedo objetivar. En ese paciente es indicación absoluta, de cualquier tipo, esa disnea de origen desconocido. En la estratificación diagnóstica y pronóstica de las cardiopatías que venimos viendo, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la miocardiopatía hipertrófica, todas las congénitas, operadas, no operadas. En la estratificación diagnóstica y pronóstica de lo que es neumonología en el EPOC y también en la enfermedad pulmonar intersticial. Como les dije, indicación de trasplante. Estratificación de riesgo, diagnóstica y pronóstica de las hipertensiones pulmonares. Indicación en los pacientes que entran al programa de rehabilitación cardiovascular. Por allá también la estratificación diagnóstica y pronóstica, que es lo que menos vemos, pero la miopatía mitocondrial, en pacientes con indicaciones específicas como valoración prequirúrgica de cirugía no cardíaca, y lo que ya se conoce más es el alto rendimiento. El laboratorio de ergospirometría es mucho más sensible que una ergometría convencional. Es importante que el equipo esté calibrado porque acá vamos a tener en el consultorio la evaluación desde la presión atmosférica, la temperatura, depende de cuántas personas hay en el consultorio porque estamos consumiéndole oxígeno a la persona que vamos a evaluar. Esto todos los días antes de empezar a hacer el primer estudio tiene que estar hecho y es una calibración que puede llevar 5 o 10 minutos, pero que es importante. Es súper importante tener específicamente los datos del paciente, que por ahí en el consultorio de ergometría no tenemos una balanza, pero en el consultorio de ergospirometría es necesario tener el peso y la talla específica, poner bien los datos de la etnia, por supuesto, porque no es lo mismo una persona blanca, nosotros acá no tenemos, pero las diferentes razas pueden modificar los parámetros de consumo de oxígeno y por supuesto también el género, como habíamos hablado al principio. En este estudio tenemos 3 etapas. El paciente se sube a la bicicleta o puede hacer la cinta también. Vamos a conectar los electrodos, vamos a hacer un electrocardiograma basal. Como segunda etapa vamos a hacer una espirometría. La espirometría no es como la que vemos en neumonología con tubos, sino con la máscara misma que ya ponemos. Esta espirometría no es diagnóstica, sino es orientativa, porque estos parámetros basales los vamos a utilizar después cuando veamos el esfuerzo. Y la ergospirometría por sí, que es una prueba muy similar a la ergometría que hacíamos, con los mismos parámetros. No se usan los protocolos que usamos en la ergometría convencional, como el ASTAN, Bruce, sino que son 2 protocolos. Un protocolo que es escalonado, en el que vamos a ir haciendo por etapas, digamos, como escalones, que este protocolo se usa más en pacientes con una patología más compleja, y si no, el otro protocolo que se usa es en rampa, ¿sí? Nosotros hacemos específicamente, que no lo hacemos en la ergometría convencional, un calentamiento inicial, donde el paciente va a pedalear, puede ser hasta entre 1 y 2 minutos, la prueba de esfuerzo en sí, en la que vamos según el protocolo subiendo escalonado o en rampa, y la recuperación que son de 2 a 3 minutos. Y nos vamos a encontrar con una pantalla de electrocardiograma, que está bárbara, que ya la reconocemos, y una pantalla que nos da ganas de salir corriendo
porque vamos a tener 9 gráficos, que los habrán visto a lo mejor. Estos gráficos se enumeran, los 9, se enumeran de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, del 1 al 9, y que no los voy a ir viendo del 1 al 9 en el orden que yo pensaría, sino que el orden es distinto. Empezamos desde el gráfico 3, que es el gráfico específico de consumo de oxígeno, y dependiendo de la patología o del grupo que vamos a evaluar, vamos a ir llevando cierto orden, ¿sí? Que no les voy a explicar tanto porque lleva su tiempo de entrenamiento, pero está bueno que lo sepan. Nosotros ponemos como 4 grupos de evaluación. Un grupo es el de la enfermedad coronaria y que nos lleva a ver en un orden los gráficos. El grupo de la insuficiencia cardíaca, que nos lleva a ver en otro orden. El grupo de la hipertensión pulmonar y las cardiopatías congénitas incluidas, y el grupo del paciente o de la persona sana o entrenada, que también está dentro de los pacientes que evaluamos. Y acá en el gráfico tenemos en colores, si ustedes ven, la evaluación. Estos gráficos se llaman los gráficos de Wasserman, que fue el que empezó a trabajar en esto del consumo de oxígeno. Hay libros, hay varios libros. El libro específicamente de él es un libro gordo de petete, así con mucha información, pero ustedes ven acá en rojo que tenemos el gráfico 3, el gráfico 2 y el gráfico 5, que son los gráficos que vamos a ver a la hora de la evaluación de un paciente que viene con diagnóstico de enfermedad coronaria o sospecha de enfermedad coronaria. Para evaluar la parte ventilatoria, ¿sí?, que es en los pacientes con insuficiencia cardíaca o con hipertensión pulmonar, vamos a ver siempre el 3, que es el de consumo de oxígeno, pero también nos vamos a enfocar en el gráfico, como lo ven acá, en el gráfico 4, que es la famosa pendiente de la ventilación de CO2, que es una pendiente que es pronóstica y que nos hace diagnóstico de hipertensión pulmonar específicamente. Esta pendiente tiene un valor límite de 30, ¿sí?, que ahí ustedes lo ven, es esta pendiente, ¿sí? Las personas sanas sin enfermedad cardiovascular o pulmonar tienen una pendiente por debajo de 30. Cuando esta pendiente empieza a hacerse hacia la izquierda, ¿sí?, entre 30 y 40 podemos decir que está relacionado con insuficiencia cardíaca. Más de 35, hipertensión pulmonar pura. Nos ha pasado en la experiencia que tenemos, que vienen pacientes con insuficiencia cardíaca a hacerse la evaluación, los pacientes están compensados, refieren tener disnea, están compensados con toda la medicación y demás, le hacemos la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno y encontramos que esta pendiente está por encima de 35-40. Y vamos a ver el eco, y el eco no tiene signos de hipertensión pulmonar. Por supuesto que esta prueba suma a todas las pruebas, pero en un paciente con insuficiencia cardíaca, con disnea y con una ventilación de CO2 alterada y elevada, tendremos que seguir investigando, terminaremos en un cateterismo derecho porque este paciente tiene signos de hipertensión pulmonar que en el ecocardiograma no vemos, ¿sí? Evaluando la parte ventilatoria también vamos a ver estos dos cuadritos que son el 6 y el 9, que es un poco más específico, no los quiero marear tanto, y el famoso RER, que es el cociente respiratorio, que lo vemos en el gráfico 8. Yo les muestro básicamente para que ustedes tengan idea de cómo vemos nosotros un informe o cómo vemos los gráficos en un paciente con insuficiencia cardíaca. Vamos a tener, está bastante chiquito, pero vamos a tener en verde el protocolo que usamos, que en este caso lo vemos bien, es una rampa acá, no es en escalerita, ¿sí? Esta rampa derechita es la carga que le fuimos poniendo al paciente. En los gráficos vamos a tener abajo tiempo, y acá son las variables que medimos, ¿sí? Entonces, vemos esta pendiente acá, esta curvita que no se ve bien en colores, pero nos habla de que a pesar de que subimos la rampa de esfuerzo, el consumo de oxígeno no subió, como tendría que haber subido, que es lo que pasa en una persona sana. El consumo sube a medida que sube la carga, ¿sí? Nos fijamos que acá el consumo estuvo bajo, hasta que llegamos al máximo acá, y ahí empezó a bajar, pero esto no es normal. Esto pasa en muchas cosas, en muchas situaciones.
Acá estamos hablando específicamente de insuficiencia cardíaca. Vamos a ir acá, vemos que la pendiente tendría que haber ido acá, la famosa pendiente de ventilación VCO2, y la pendiente está por encima, ¿sí? Eso lo vemos en insuficiencia cardíaca. Como yo le mostré. Tenemos alterado el gráfico 3 y el gráfico 4. Y por último, vamos a ver en el gráfico 9, que se llama gráfico de la presión-expiración del dióxido de carbono, ¿sí? Que este gráfico también es característico de la insuficiencia cardíaca, en donde tenemos en amarillo la pendiente de la carga que le vamos poniendo, ¿sí? Y la presión de expiración de oxígeno y dióxido de carbono que medimos acá y acá, están bien separadas, cuando lo normal sería que empiecen bien separadas, que se junten en el medio y que vuelvan a separarse al final. Esto se llama imagen en espejo, bien separada. Esto es una imagen o un gráfico típico de un paciente con insuficiencia cardíaca. Hipertensión pulmonar, se ve bastante más claro, vamos a ver. 3, consumo bajo. 2, en este caso en la hipertensión pulmonar hay que estar pendiente del gráfico 2. El gráfico 2 relaciona frecuencia cardíaca y pulso de oxígeno. La frecuencia cardíaca es esta, va subiendo a medida que sube el esfuerzo. Acá ven que usamos un protocolo escalonado. La frecuencia cardíaca sube y el pulso, nada, plano. Esto es típico de la hipertensión pulmonar. Miren dónde está la pendiente de la ventilación VCO2, mucho más a la izquierda. Y miren cómo están estos dos parámetros que yo les mostré, bien separados en espejo, la presión de expiración del dióxido de carbono y el oxígeno. Hincapié especial en la hipertensión pulmonar porque nosotros vamos a objetivamente evaluar la capacidad funcional y la severidad de la enfermedad por estos parámetros, que son los gráficos 6 y 9 que les mostré. También es importante, como le dije, en pacientes que vienen con diagnóstico de disnea de origen desconocido, porque podemos hacer diagnóstico, en este caso, de hipertensión pulmonar. Pacientes que tienen sospecha de hipertensión pulmonar de origen tromboembólico y que en el eco no vemos nada. Como pasó en este paciente, como les dije, con insuficiencia cardíaca, disnea, tratamiento optimizado, buen peso, todo, encontramos que acá tenemos parámetros de hipertensión pulmonar. Perdón. Correlación con las variables que encontramos en otros estudios, identificación en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, identificación de cortocircuito derecha-izquierda. También en estos pacientes nos sirve como para evaluar la respuesta al tratamiento médico, todas estas nuevas drogas que se usan para hipertensión pulmonar que requieren de este estudio específicamente para hacer la receta y la autorización de las obras sociales, y también evaluar cómo estamos haciendo la rehabilitación cardiovascular. En el paciente con insuficiencia cardíaca, este estudio, este método, es el que nos va a terminar de dar la indicación o no de lo que es el trasplante cardíaco. Ya estamos terminando, ¿están muy aburridos? ¿No entienden nada? Todos invitados, el que quiera rotar, en el consultorio del laboratorio de ergospirometría del Hospital San Roque, muy interesante, y tenemos pacientes que son muy interesantes también. Con respecto rápidamente a la enfermedad coronaria, yo les muestro acá, nosotros vamos a tener entonces el 3, como les dije, que es el que primero vemos siempre, que es el del consumo de oxígeno. Van a ver un montón de líneas de rayas de cosas que parecen una pesadilla. Vamos a ver acá la pendiente que usamos, la carga que usamos, y vamos a ver el consumo de oxígeno que subió en relación a la pendiente, pero vamos a traernos al lado, vamos al azul, que es la frecuencia cardíaca, cómo fue subiendo. Empezamos con el pulso de oxígeno subiendo, y cuando tenía que seguir subiendo hasta allá arriba, porque la frecuencia cardíaca subió, cae. Típico de enfermedad coronaria. Empieza a subir el consumo y en vez de seguir subiendo, pasando los umbrales, el primer umbral empieza a caer, y eso es diagnóstico de enfermedad coronaria. Lo vemos un poquito más grande acá. El consumo subió, pero el pulso cayó antes de llegar al máximo esfuerzo. Y esto viene a raíz
del doctor Belardinelli, que también tiene mucha información, libros, que él estudió específicamente enfermedad coronaria, el rol de la ergospirometría en enfermedad coronaria. Él hizo un estudio en 2003, lo publicó, 202 pacientes, todos tenían documentada enfermedad coronaria, arterial coronaria. Hubo cambios en el ST y entonces esto nos da, a partir de este gran trabajo que hizo el doctor Belardinelli, que comparando con la ergometría convencional, tenemos mucho más sensibilidad y mucho más especificidad a la hora del diagnóstico de enfermedad coronaria y, lo más importante, el valor predictivo negativo que tiene la ergospirometría, ¿sí?, en relación con la ergometría convencional. Recalco esto, porque por ahí uno cree que esta herramienta viene a salvar el mundo y no deja de ser un estudio más, ¿sí? Es importante, sí, pero ¿nos va a ayudar a tomar decisiones? Sí, pero es parte de todos los métodos que tenemos para evaluar los pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por último, hablarles un poquito de lo que es la rehabilitación cardiovascular y el rol de la ergospirometría, gold estándar para valoración del diseño y la evaluación después del entrenamiento de nuestros pacientes. Ya está recontra aprobado, aunque no lo podemos tener todavía en todos lados. ¿Cuándo lo usamos a la ergospirometría? Por supuesto, antes, y es impresionante cómo mejoran los pacientes y cómo nosotros con este estudio podemos verlo, ¿sí? Más allá de lo subjetivo y de todos los... ¿cómo se llaman estos? De todos los cuestionarios que podemos hacer de calidad de vida, un montón de cosas que el paciente relata, pero que son objetivos, cómo hay cambios en el consumo de oxígeno, en la adaptación del ejercicio, en el pulso, la capacidad funcional. La rehabilitación cardiovascular no tiene casi contraindicaciones, por supuesto, siempre tiene que ser evaluado por un médico que esté entrenado en esto. La insuficiencia cardíaca, el trasplante, la hipertensión pulmonar, las cardiopatías congénitas, los isquémicos, todos tienen indicación de rehabilitación cardiovascular y esta herramienta viene para poder realmente evaluar y tener datos reales de cómo mejora el entrenamiento y la educación y los cambios de hábitos en los pacientes. Bueno, este es todo el equipo nuestro del hospital, así que gracias a todos. Cualquier duda o lo que quieran, saben que estamos a disposición en el Hospital San Roque. ¿Dudas? Todas. Bueno, nosotros vamos a tener 7 clases en este primer módulo que es de métodos complementarios, voy por la segunda. Después de este módulo venimos con el módulo de prevención primaria, lo que es esta mitad del año, y al final vamos a tener un Ateneo para los nuevos y un examen que es múltiple opción, y que cada clase que vamos teniendo, ustedes tomen nota, porque de todas estas clases después van a tener las preguntas de examen, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, no sé si en el chat quedó alguna pregunta. No sé cómo estamos de horario. Ay, qué genia que soy. Bueno, igual, son temas cortos. Está bueno que los demos, que no nos olvidemos, pero nada, las preguntas o dudas que tengan, siempre saben que está Agustina. No sé si querías decir algo más de la asistencia.